Bueno, buenos días. Quería agradecer a la Sociedad de Endocrinología por la invitación en dar esta charla en este cibercongreso. En este simposio vamos a hablar sobre el radioyodo en el carcinoma papilar de tiroides y cuáles fueron las recomendaciones que nuestro grupo hizo en el protocolo de cáncer diferenciado de tiroides publicado durante este año, el protocolo del MinSal. Este protocolo lo realizamos de manera multidisciplinario. Participó el grupo de tiroides de la Sociedad Chilena de Endocrinología, por los participantes que ahí están mencionados, el grupo de la Sociedad Chilena de Cirugía de Cabeza y Cuello y Plástica Maxilofacial, la Sociedad Chilena de Medicina Nuclear, Sociedad Chilena de Oncología, Sociedad de Radioterapia Oncológica y la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica. Con respecto al yodo radioactivo en cáncer diferenciado de tiroides, esta terapia ha sido usada hace varias décadas y hasta hace aproximadamente 10 años atrás la conducta en Chile era usarla prácticamente en todos los pacientes. Sin embargo, con información que hemos tenido disponible de distintos estudios retrospectivos, donde se han evidenciado efectos secundarios de yodo radioactivo, cada vez se habla más de que hay que balancear el potencial beneficio del yodo radioactivo con los potenciales efectos secundarios. Beneficios del yodo que en general van a estar asociados a cuál es el riesgo particular de cáncer de tiroides en cada paciente. En la página 51 del protocolo vemos este algoritmo. En esta página muestro el algoritmo de una forma un poco más fácil de leer. Y lo que vamos a hacer en esta presentación es detallar cada una de las acciones que recomendamos en el protocolo y la evidencia que da base a estas recomendaciones. Por lo tanto, partiremos con los riesgos asociados al uso del yodo radioactivo, cuáles son los posibles beneficios y objetivos teóricos del uso del yodo radioactivo. Posteriormente, ¿cuál es la evidencia respecto al beneficio del yodo, a la actividad a usar de yodo y al método de preparación en cada grupo o subgrupo de riesgo de pacientes con cáncer diferenciado de tiroides? Y finalmente, las recomendaciones que salen de esta evidencia. Con respecto a los efectos secundarios del yodo radioactivo, uno de los más frecuentes es el efecto de las glándulas salivales. Sabemos que hay un efecto clínico que es transitorio en hasta el 39% de los pacientes y un efecto clínico permanente en aproximadamente un 5% de los pacientes. Si uno hace ecografía, los pacientes sometidos a yodo radioactivo, hasta el 32% de ellos presentan daño principalmente a las glándulas parótidas, daño que es dosis dependiente y que en este gráfico se ve de manera bastante elegante, un estudio que hizo la doctora Horvath, donde se evidencia que de 100 milicurie hacia arriba, el riesgo aumenta de manera significativa desde 21% hacia arriba, y que con dosis de 50 o 30 milicurie ningún paciente mostró efectos secundarios. Por lo tanto, el yodo radioactivo produce un efecto secundario en las glándulas salivales que es dosis dependiente. No existe en dosis baja, que es una de las cosas por la cual, como vamos a ver más adelante, eh, indicaría que en lo posible usar una dosis baja de este radiofármaco. También hemos visto obstrucción del conducto nasolacrimal que se ocurre en hasta un 2,5% de los pacientes que reciben 100 milicurie de yodo radioactivo. Y con respecto a un tema que es bastante importante, tumores secundarios debido a la radiación, distintos estudios retrospectivos dan datos que son contradictorios. Hay un gran metaanálisis publicado el año 2018 por el grupo de Sauca, que no logró concluir si es que realmente existe un riesgo asociado al uso de yodo radioactivo con tumores secundarios, debido a que había mucha heterogeneidad entre los distintos estudios. Sin embargo, estudios previos, por ejemplo, este metaanálisis también de Sauca, que unió solamente dos estudios, de Rubino en Europa y de Brown en Estados Unidos, sí mostró que había un riesgo significativo de mayor probabilidad de tumores sólidos y de leucemia en los pacientes que usaban yodo radioactivo. Tumores sólidos con dosis mayores de 200 y leucemia con dosis mayores de 500. Asimismo, este otro estudio, publicado en Taiwán, también concluyó datos similares,
aunque acá la dosis con la cual empezaba a aumentar de manera significativa estos tumores eran 150 milicurie hacia arriba. Ahora, como vemos acá arriba, el aumento de riesgo absoluto es bajo, pero lo que nos quiere decir estos estudios es que es probable que pudiera haber un efecto del yodo radioactivo en la generación de otros tumores que nos tiene que hacer pensar realmente antes de tomar la decisión de administrarlo. También hay otros efectos secundarios que se conocen en el sistema reproductor y en la médula ósea, aunque son efectos secundarios menores. Y por lo tanto, con los datos que recién mencioné, es importante, considerando los efectos secundarios del yodo radioactivo, que su uso sea selectivo e individualizado a cada paciente, dependiendo del beneficio que nosotros esperamos. Que la decisión sea compartida en un comité y que si se administra, tratar de administrar la dosis menor posible y que el método de preparación sea aquel asociado a la menor probabilidad de efectos secundarios, esto según la evidencia de efectividad en cada grupo de riesgo. También se debe tener en cuenta en el momento de decidir el uso de yodo radioactivo, cuál es la probabilidad real de que el paciente tenga un seguimiento adecuado. Nos vamos a inclinar probablemente a dar yodo radioactivo, aun cuando la indicación no es tan clara, en aquellos pacientes que no pueden tener un seguimiento adecuado. Los beneficios y objetivos teóricos del yodo radioactivo se dividen en tres grandes grupos: ablación del remanente tiroideo, terapia adyuvante y tratamiento. Con respecto a la ablación del remanente tiroideo, esta es un motivo por el cual se ha justificado el uso del yodo radioactivo por mucho tiempo, porque se sugería que con la ablación el seguimiento iba a ser más fácil. ¿Por qué? Porque se iba a eliminar tejido que produjera tiroglobulina y por lo tanto la tiroglobulina iba a ser un mejor marcador del seguimiento. Y por otro lado, porque gracias a esto se eliminaría el remanente, con lo cual se podría hacer una exploración sistémica diagnóstica en el seguimiento. Sin embargo, hoy en día se ha visto que la ablación es de poca utilidad para el seguimiento. El seguimiento se puede hacer con tendencia de tiroglobulina en pacientes que no han sido ablacionados, más que con el valor de la tiroglobulina por sí solo. Por otro lado, la gran mayoría de las recurrencias, sobre todo en pacientes de riesgo intermedio o bajo, son en el cuello. Por lo tanto, la ecografía es el examen que más aporta para detectar las recurrencias. Y, por último, sabemos que la exploración sistémica diagnóstica es de muy baja sensibilidad y aporta muy poco en pacientes de bajo riesgo. Otro objetivo de la ablación era obtener una exploración sistémica posterior al tratamiento. Sin embargo, sabemos que esto es de poca utilidad en pacientes de bajo riesgo, donde hay baja probabilidad de tener enfermedad residual posterior a la cirugía, sobre todo si en el postoperatorio la tiroglobulina no está elevada y la ecografía no muestra alteraciones. Por último, hay algunos que avalan el uso de ablación para eliminar tejidos en caso de tumores que se originan en pacientes con antecedentes de irradiación cervical o de síndrome genético. Sin embargo, no se conoce si realmente pequeños remanentes dejados sin yodo radioactivo en este grupo de pacientes aumentarían el riesgo de recurrencia. Por lo tanto, hoy en día, la ablación del remanente tiroideo para el seguimiento no es por sí solo un objetivo válido, por lo menos en pacientes de bajo riesgo, salvo que hubieran hallazgos relevantes en el postoperatorio. Por lo tanto, las dos indicaciones más importantes que podrían justificar el uso de yodo radioactivo sería la terapia adyuvante, que se refiere a disminuir el riesgo de recurrencia y algunas veces, rara vez, de mortalidad en pacientes que pudieran tener posible enfermedad microscópica residual. Y por otro lado, tratamiento de enfermedad conocida persistente, ya sea local o a distancia. Para evaluar en qué pacientes vamos a usar yodo radioactivo, vamos a evaluar el riesgo de recurrencia o de enfermedad persistente. Nosotros usamos en este protocolo la clasificación de riesgo sugerida en las guías MinSal de cáncer de tiroides del año 2013, que tiene algunas diferencias con las guías de la ATA que vamos a mencionar durante el transcurso de la presentación. Esta guía MinSal
fue evaluada por un estudio del doctor José Miguel Domínguez, publicado el año 2018, donde se ve que logra discriminar de manera adecuada los riesgos de recurrencia entre los pacientes de riesgo muy bajo, bajo, intermedio y alto, con un grado de discriminación que es al menos igualmente bueno o incluso mejor que las guías de la ATA del 2015 y de la ATA del 2009. Nuestras sugerencias de protocolo, la sugerencia inicial, es que después de la cirugía el paciente inicie inmediatamente levotiroxina, con la intención de que el paciente no quede en hipotiroidismo esperando la toma de decisión si se va a administrar yodo radioactivo o no. Y posteriormente, con los hallazgos de la biopsia, anatomía patológica, más los hallazgos intraoperatorios que el cirujano nos va a comentar, dividir al paciente en los 4 grupos de riesgo de la guía MinSal. Vamos a partir sobre la evidencia y las recomendaciones en el grupo de alto riesgo. En el grupo de alto riesgo hay claro beneficio del yodo radioactivo como terapia adyuvante y también como tratamiento de enfermedad persistente. Dentro del alto riesgo tenemos pacientes con metástasis a distancia y vemos en este estudio de Durante del año 2006 que existe un claro beneficio en sobrevida en pacientes que reciben yodo radioactivo y hay captación versus aquellos pacientes que no tienen captación de radioyodo en sus lesiones. Por lo tanto, tratamiento de enfermedad estructural, es claro que el yodo radioactivo funciona cuando hay captación en las lesiones. Con respecto a la terapia adyuvante en pacientes de alto riesgo, vemos dentro de ellos tenemos pacientes con metástasis ganglionar de gran volumen, extensión extratiroidea macroscópica, no microscópica, cáncer de tiroides pobremente diferenciado, carcinoma folicular ampliamente invasor, entre otros. Acá hay uno de los estudios que muestra que tiene un rol significativo el yodo radioactivo como adyuvancia en este grupo de pacientes, disminuyendo de manera significativa el riesgo de recurrencia y de mortalidad. Este es un estudio clásico de Mazzaferri publicado el año 94. Entonces el yodo radioactivo tiene beneficio claro en tratamiento y en terapia adyuvante en pacientes de alto riesgo. La pregunta ahora es qué dosis o qué actividad de yodo radioactivo utilizar. No hay evidencia clara, no hay estudios prospectivos randomizados doble ciego. Las dosis habituales que se han usado han sido entre 100 y 200 milicurie, incluso hay algunos centros que usan dosis más altas, hasta 450 o 500. Uno puede obtener o sugerir dosis dependiendo o basado en algunos estudios retrospectivos. Uno de ellos es este estudio que comparó 2 esquemas terapéuticos. El esquema terapéutico realizado en Francia, en el Instituto Gustave Roussy, que son 100 milicurie de yodo radioactivo de manera repetida en el tiempo mientras hubiera beneficio, versus el esquema del Memorial Sloan Kettering, donde usaban la dosis máxima tolerada según dosimetría. Las dosis en este estudio, en el caso del Memorial, podían llegar a ser hasta 500 milicurie. Este estudio fue realizado en pacientes con metástasis a distancia y se dividieron en 3 grupos según cada color que acá aparece. En el grupo verde, pacientes menores de 40 años con micrometástasis. Grupo rojo, mayores de 40 años con micrometástasis o menores de 40 con macrometástasis. Y el grupo celeste, mayor de 40 años con macrometástasis. En cada subgrupo de pacientes, la terapia, según el esquema de 100 milicurie repetido versus dosis alta, dosis máxima tolerada, no tuvo diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, este estudio sugiere que para metástasis a distancia, una dosis de 100 milicurie repetida mientras hubiera beneficio sería similar en términos de sobrevida a pacientes que reciben dosis mayores. En el caso específico de las metástasis pulmonares, por otro lado, está el riesgo de fibrosis pulmonar y de neumonitis actínica, que sabemos que es un riesgo que es dosis dependiente. Sabemos que en el caso de centros donde se usan 100 milicurie, como el Instituto Gustave Roussy, no hay ningún caso de neumonitis actínica ni fibrosis pulmonar.
Y sabemos que el riesgo es dosis dependiente y aparece probablemente con dosis de 130, 150 hacia arriba. Por lo tanto, la recomendación de nuestro grupo es que en el caso de metástasis pulmonares, la dosis sea entre 100 y 150 milicurie y no más que eso, que es lo que se ve acá en el gráfico. En caso de metástasis ósea, si bien no sabemos la dosis adecuada, como sabemos que responden menos al tratamiento, uno podría estar autorizado a usar dosis hasta 200 milicurie. Lo que sí es importante es que en pacientes mayores de 65 años o mayores de 70, nunca se use una dosis mayor de 150, debido a que existen estudios que muestran que sobre esa dosis, en este grupo etario, se sobrepasaría la dosis máxima que tolera la médula ósea. Con respecto al método de preparación para recibir el yodo radioactivo, hasta el momento sigue siendo la primera elección la suspensión de levotiroxina, debido a que no existen estudios suficientes retrospectivos, y tampoco existe estudio prospectivo que muestran que sea, por lo menos para metástasis a distancia, igualmente efectiva la suspensión de levotiroxina que la TSH recombinante. Ahora, si es que hay contraindicación para la TSH, para la suspensión de levotiroxina, por ejemplo, en pacientes cardiópatas o pacientes con tumores hipoficiarios que no logren levantar la TSH, ahí sí está autorizado el uso de TSH recombinante. Vamos al otro extremo, pacientes de muy bajo riesgo. En este grupo de pacientes existe claridad que no hay una disminución del riesgo de recurrencia que ya es muy bajo y por lo tanto existe acuerdo universal en no usar yodo radioactivo en este grupo de pacientes. En nuestras guías, además del paciente con microcarcinoma sin elementos agresivos, incluimos a los pacientes de muy bajo riesgo, aquellos pacientes con cáncer papilar variante folicular encapsulado no invasor, que ahora se conoce como NIFT-P, y que muy probablemente es una patología más bien benigna, y también al cáncer folicular de tiroides mínimamente invasor, menor a 2 centímetros, donde hay solamente invasión capsular sin invasión vascular. Todo este grupo de pacientes no requieren yodo radioactivo, como aparece en esta parte de acá del algoritmo. ¿Qué pasa en los pacientes de riesgo bajo? Los pacientes de riesgo bajo no existe consenso si realmente el yodo radioactivo tiene utilidad o no. Hay muchos estudios que hablan de que no, y hay unos pocos estudios antiguos que sugieren que sí tendría beneficio. Esos estudios antiguos donde se sugiere que hay beneficio, tienen grupos de pacientes que son muy heterogéneos, y probablemente hay muchos pacientes en esos grupos que son más bien de riesgo intermedio que riesgo bajo. Hay dos estudios en curso, prospectivos randomizados, que están evaluando realmente si es que el yodo radioactivo tiene utilidad o no. Es un estudio randomizado entre dosis de 30 milicurie versus no administrar yodo radioactivo, y los resultados de esos estudios probablemente los vamos a tener en algunos años más. Importante de mencionar que nosotros en la guía MinSal incluimos en el grupo de bajo riesgo los pacientes con extensión extratiroidea microscópica. Esto es distinto a lo de las guías de la ATA, que lo incluyen dentro del grupo de riesgo intermedio. ¿Por qué nosotros lo ponemos en el riesgo bajo? Porque hay varios estudios que sugieren que el riesgo de recurrencia no es mayor. Y el metaanálisis que muestro acá, que mostró que el riesgo de recurrencia, al sumar todos los estudios, era un poco mayor, muestra que el riesgo absoluto es bastante bajo en ambos grupos. Pacientes que no tienen extensión extratiroidea, 2,2% de riesgo de recurrencia, con extensión extratiroidea, 3,5%. Si bien hay una diferencia significativa, es solamente del 1%, y ambos porcentajes están más bien dentro de del porcentaje de recurrencia que tienen los pacientes de bajo riesgo. Es por ese motivo que extensión extratiroidea nosotros lo incluimos dentro de bajo riesgo. Por otro lado, metástasis linfonodales de bajo volumen, menos de 5 ganglios y menos de 5 milímetros,
como muestra esta revisión de Randolph, son más bien pacientes de bajo riesgo y por lo tanto nosotros también lo incluimos en el protocolo dentro de este grupo de pacientes. Y también incluimos como bajo riesgo cáncer folicular de tiroides mínimamente invasor, cuando hay solamente invasión de la cápsula sin invasión vascular y que mide entre 2 y 4 centímetros. Estudios recientes, son retrospectivos pero de series grandes de pacientes, sugieren fuertemente que el yodo radioactivo no tendría beneficio en pacientes de bajo riesgo, tanto en mortalidad como en recurrencia, como muestra este estudio a 20 años de seguimiento de 1.100 pacientes del grupo de la Mayo, como muestra también este grupo de Francia de 1.200 pacientes con un seguimiento promedio de 10 años, que tampoco muestra beneficio ni en sobrevida global ni en sobrevida libre de enfermedad, y como también muestra este estudio italiano a un promedio de seguimiento de 6 años que no muestra diferencia en el bajo riesgo de recurrencia entre pacientes con y sin yodo. Ahora, en la espera del resultado de los estudios fase 3, que con fuerza y con buena evidencia nos den la respuesta de si no hay que usar definitivamente yodo en los pacientes de bajo riesgo, nuestra propuesta es analizar la respuesta al tratamiento quirúrgico evaluando a los pacientes 3 a 6 meses después de la cirugía con tiroglobulina, anticuerpos y ecografía con el uso de levotiroxina. ¿Por qué 3 meses y no antes? Porque la ultrasonografía, la ecografía puede mostrar cambios inespecíficos antes de ese tiempo. La tiroglobulina alcanza el nadir a las 4 o 6 semanas, así que a los 3 meses estamos perfectos con la tiroglobulina. Y con respecto a la tiroglobulina, la idea es hacerlo con tiroglobulina no estimulada. Hoy en día tenemos la disponibilidad de tiroglobulina de segunda generación prácticamente en muchos centros públicos y privados, y cada vez más grupos están adquiriendo esta técnica. Tiene un costo que es similar o mínimamente mayor a la tiroglobulina de primera generación. Está disponible dentro de la canasta GES, y al usar esta evitamos estimular a los pacientes, ya sea suspendiendo la levotiroxina con todas las molestias que eso significa, o también con la TSH recombinante con el alto costo que eso significa. Entonces, la propuesta es esperar 3 a 6 meses y evaluar en ese momento al paciente. Y hay muchos médicos que por mucho tiempo decían no podemos esperar tanto porque eso puede poner al paciente en riesgo. Pero la verdad es que conociendo la biología lenta del cáncer de tiroides, la probabilidad de que haya perjuicio por esperar la administración del yodo es muy baja, y además hay por lo menos 4 estudios que han mostrado que no hay diferencia en los desenlaces clínicos en pacientes que retardan la administración de yodo radioactivo. Hay por lo menos 4 estudios que muestran eso. Uno de estos evalúa pacientes de riesgo bajo, intermedio o alto, y en el grupo A, pacientes que reciben el yodo antes de 6 meses, y el grupo B, después de 6 meses. Y en todos los grupos de riesgo se ve que la probabilidad de que el paciente esté libre de enfermedad no depende de cuánto se demora en administrar el yodo radioactivo. Esto es para hablar de la probabilidad de estar libre de enfermedad, como para también hablar de la probabilidad de sobrevida global. Por lo tanto, no hay riesgo en diferir la decisión sobre el yodo radioactivo, y si eso nos puede ayudar a evitar el yodo en un número importante de pacientes. Lo que se sugiere es evaluar con tiroglobulina y con ecografía, exigir que la ecografía no muestre alteraciones y la tiroglobulina que esté bajo cierto punto. Ahora, no existe acuerdo qué punto de tiroglobulina se puede usar, y voy a mostrar la evidencia de distintos puntos de corte que se pueden plantear. Este es un gran estudio del grupo de PISA, donde evalúan distintos puntos de corte de tiroglobulina. Son 505 pacientes, incluso incluyen pacientes de riesgo intermedio. Estos pacientes sí recibieron yodo radioactivo y fueron evaluados 3 a 4 meses después de la cirugía con tiroglobulina antes del yodo radioactivo, tiroglobulina de segunda generación, y con ecografía previo al yodo radioactivo, por lo menos 3 meses después de la cirugía, más el resultado de la exploración sistémica. Este grupo mostró que pacientes con tiroglobulina menor a 0,1
solamente menos del 1% tenían enfermedad persistente. Y ese paciente fue identificado con ecografía. O sea, menos de 0,1 tirolobulina, la gran mayoría de los pacientes van a estar libres de enfermedad. Y en el grupo entre 0,1 y 1 de tirolobulina, usando levotiroxina, solamente un 5% de los pacientes tenían enfermedad persistente. De ellos, la mitad tenía enfermedad identificada en la ecografía. Por lo tanto, uno puede deducir que con tirolobulina entre 0,1 y 1, la probabilidad de tener enfermedad persistente no identificada por eco va a ser solamente un 2,4% de los pacientes, en los cuales se identificó en la exploración sistémica. Entonces, este estudio nos habla, bajo 0,1 el riesgo es mínimo, bajo 1 el riesgo es bastante bajo. Datos similares nos hablan estos dos estudios, también en pacientes que recibieron yodo radioactivo y que fueron en ambos estudios evaluados 3 a 4 meses antes de la cirugía. En este estudio de Rosario, tirolobulina bajo 0,25, ningún paciente tuvo alteración de la exploración sistémica y todos los pacientes en un promedio de 2 años estuvieron libres de enfermedad. Este otro estudio de Giovanella, con tirolobulina bajo 0,2, 100% de los pacientes en el momento de la exploración sistémica post-yodo no mostraron captación fuera del lecho, y en el seguimiento en promedio de 5 años, el 100% de los pacientes estuvo libre de enfermedad. Por último, tenemos estos dos otros estudios, que acá mezclan pacientes que recibieron y pacientes que no recibieron yodo radioactivo. Incluso acá 60% de riesgo bajo y 35% de riesgo intermedio. En ambos estudios se evaluaron pacientes que tenían ecografía negativa y qué pasaba con el riesgo de recurrencia según los rangos de tirolobulina. En este estudio de Durante, con ecografía negativa y tirolobulina menor a 1, el riesgo de recurrencia era menor al 1%. Acá había un 10% de pacientes sin yodo. En este otro estudio, donde había un 50% de pacientes sin yodo, tirolobulina menor a 0,2 y ecografía negativa, menos del 1% de recurrencia, lo mismo con tirolobulina entre 0,2 y 1, con un rango de seguimiento de 7 años. Y tenemos este otro estudio realizado en Nueva York, en el Memorial Sloan Kettering, evaluando la probabilidad, evaluando qué es lo que pasaba con los pacientes que tenían una tirolobulina no estimulada menor a 1, tanto de riesgo bajo e intermedio, y si había una diferencia en ese grupo de pacientes entre administrar y no administrar yodo radioactivo. Un estudio retrospectivo. Recibieron yodo radioactivo un poco más de la mitad de los pacientes. Un tercio de los pacientes era de riesgo bajo y 2/3 riesgo intermedio. Tanto los pacientes de riesgo bajo como de riesgo intermedio, no hubo diferencia en la probabilidad de estar libre de enfermedad en los pacientes que tenían ecografía negativa y una tirolobulina bajo tratamiento con levotiroxina menor a 1. Por lo tanto, con esos datos, la sugerencia de nuestro grupo fue que si la evaluación a los 3 a 6 meses muestra una tirolobulina menor a 0,2 o 0,3, anticuerpos negativos o en disminución y ecografía negativa, definitivamente no administrar yodo radioactivo. En pacientes de riesgo bajo, que entre 3 y 6 meses tienen tirolobulina entre 0,3 y 1, anticuerpos negativos o en disminución y ecografía negativa, en general, considerar no administrar yodo radioactivo, salvo que la sumatoria de factores de riesgo indiquen lo contrario. ¿Qué hacer con niveles de tirolobulina mayor? Siempre con ecografía negativa. Uno puede extrapolar los datos presentados por Momeso, que fueron publicados en el año 2016, donde evalúa qué es lo que pasa con los pacientes que no recibieron yodo radioactivo según la respuesta al tratamiento quirúrgico. Ellos tienen 2/3 de los pacientes tiroidectomía total sin yodo radioactivo y 1/3 con lobectomía. En los pacientes con tiroidectomía total sin yodo radioactivo,
La respuesta indeterminada se define con tiroglobulina entre 0,2 y 5. El nivel máximo de tiroglobulina es mayor que los que recibieron yodo radioactivo, para hablar de respuesta indeterminada. Y ahí el riesgo de recurrencia no era mayor de un 2%. En cambio, lo que tenían respuesta bioquímica incompleta, es decir, tiroglobulina sobre 5, el riesgo de recurrencia aumentaba de manera significativa. Es por eso que en nuestro algoritmo proponemos que si la tiroglobulina es mayor a 3 a 5, y con ecografía negativa, hacer estudio adicional para descartar metástasis a distancia y posteriormente administrar yodo radioactivo. Y cuando tiene tiroglobulina entre 1 y 3, analizar caso a caso. Por ejemplo, ¿qué cosas nos deben importar, por ejemplo, en este grupo de pacientes? La sumatoria de factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes con tumores de 3,8 centímetros, con extensión extratiroidea microscópica y con pocos ganglios, probablemente uno se va a inclinar a un punto de corte un poquito más estricto que pacientes que tienen tumores menores, como de 2 centímetros, y no tienen otros elementos de riesgo. ¿Qué actividad y qué método de preparación usar en este grupo de pacientes de bajo riesgo cuando se estime que es necesario administrar yodo radioactivo? Hay dos estudios prospectivos randomizados que concluyeron que 30 era igual de efectivo que 100 y que la TSH recombinante era igualmente efectiva que el hipotiroidismo. Eso incluso en pacientes que tenían enfermedad T3, que es extensión extratiroidea menor, o pacientes que tenían enfermedad linfonodal de menor volumen. Por lo tanto, la recomendación en nuestro algoritmo, si se va a usar yodo radioactivo en pacientes de bajo riesgo, no usar solamente una dosis de 30 milicurie, considerar dosis mayor solo si en este estudio adicional se encontró enfermedad persistente, sobre todo si es a distancia, y como método de preparación, si existe la posibilidad económica, preferir la TSH recombinante porque tiene menos molestia y menos efectos secundarios transitorios, y de lo contrario, usar la clásica suspensión de la levotiroxina. Esta evaluación del tratamiento, la evaluación de la respuesta al tratamiento quirúrgica, que hay que hacerlo a los 3 meses después de la cirugía, se puede hacer en los pacientes con la canasta GES, aunque se debiera abrir una canasta posterior. O sea, en la canasta de tratamiento adyuvante no está incluido el seguimiento, la ecografía ni la tiroglobulina, pero en la norma técnica está escrito que se puede abrir más de una canasta de manera simultánea. Por lo tanto, se podría abrir también la canasta de seguimiento para poder utilizar la ecografía y la tiroglobulina que están disponibles en esa canasta. ¿Qué pasa con los pacientes de riesgo intermedio? Acá también la información no es uniforme, pero existe evidencia que sugiere que podría disminuir el riesgo de recurrencia, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad linfonodal de mayor volumen, y podría disminuir el riesgo de mortalidad en pacientes mayores de 45 años. En general, la conducta habitual hoy en día es administrar yodo radioactivo en este grupo de pacientes. En nuestras guías se incluye como pacientes de riesgo intermedio aquellos que tienen por lo menos 5 ganglios comprometidos con metástasis y por lo menos más de 5 milímetros. Incluimos extensión extratiroidea, pero cuando es macroscópica, no la microscópica. Invasión vascular venosa, no la linfática, que no se ha demostrado que sea de mayor riesgo. Cáncer folicular que sea angioinvasor y pacientes con histología agresiva. Tradicionalmente, las recomendaciones hoy en día en las guías internacionales es administrar 30 milicurie si hay una enfermedad linfonodal de bajo volumen, y las guías de la ATA hablan de un rango muy amplio de dosis, entre 30 y 150 milicurie. La guía de la NCCN entre 50 y 100 milicurie. ¿Por qué esto? Porque no hay información clara de cuál es la dosis mejor o la actividad mejor. Pero por otro lado, sí existen algunos estudios retrospectivos que sugieren que la efectividad sería igual en distintas dosis.
Por ejemplo, está este estudio del Memorial que muestra que no hay diferencia entre dosis de 100, 150 o más. Y está este estudio también de Castaña, de Italia, donde pacientes con riesgo intermedio se ha visto que no hay diferencia si se usa dosis de 30 o 50 versus dosis mayor a 100. Estos estudios, ambos son estudios retrospectivos. Por lo tanto, en riesgo intermedio, en general, la indicación hoy en día es recomendar el uso de yodo radioactivo, aunque hay casos en que uno podría omitirlo, pero como no tenemos información de cuál es la dosis más adecuada, nuestra propuesta es decidir la dosis según la evaluación que obtenemos en nuestros pacientes 3 a 6 meses después de la cirugía. Un estudio que hizo este esquema y que tiene resultados bastante buenos es el estudio de Rosario, donde evaluó 102 pacientes de riesgo intermedio y seleccionó a aquellos pacientes con respuesta excelente, es decir, tiroglobulina menor a 0,3, puso un límite un poquito más alto, pero es bastante similar, entre 0,2 y 0,3, anticuerpos negativos y ecografía normal, y a ese grupo de pacientes le ofreció una dosis baja, entre 30 y 50 milicuries. Solo 4% de los pacientes mostró una expresión sistémica patológica en linfonodos laterocervicales, y a los 12 meses de seguimiento, el 99% de los pacientes tuvo una respuesta excelente. Y a los 5 años de seguimiento, 96% de los pacientes estaba libre de enfermedad. Es decir, un porcentaje de estar libre de enfermedad que es bastante similar a los pacientes de riesgo bajo. Solamente un paciente presentó persistencia de enfermedad a los 12 meses, que con una nueva dosis de yodo radioactivo quedó libre de enfermedad en el último seguimiento. Entonces, con este esquema, la propuesta nuestra es, si a los 3 a 6 meses la tiroglobulina es menor a 0,2 o 0,3, los anticuerpos son negativos o van en bajada y la ecografía no muestra alteraciones, dar una dosis más bien baja de yodo radioactivo. Incluso podría omitirse en pacientes que tengan enfermedad linfonodal más bien de bajo volumen, por ejemplo, 2 ganglios metastásicos de 6 y 8 milímetros dentro de una buena disección ganglionar. Resecados 20 ganglios y solamente 2 fueron positivos. O por otro lado, considerar una dosis más alta de 100 milicuries si hay múltiples factores de mayor riesgo, por ejemplo, 10 o 20 metástasis ganglionares de 15 milímetros en un paciente con histología agresiva, como fuera células altas. Por otro lado, si la tiroglobulina es mayor a 0,3 nanogramos por ml, en general la recomendación es mantener ese grupo de pacientes la dosis de 100 milicuries, pero obviamente se podría considerar menor si la enfermedad linfonodal es de menor volumen. No sabemos si esta dosis de 100 en aquellos que tienen una enfermedad inicial era de mayor volumen es la dosis adecuada cuando tengamos una ecografía negativa. Y hoy en día estamos haciendo un estudio prospectivo randomizado donde estamos evaluando de manera aleatoria si la dosis de 50 milicuries como dosis baja sería igualmente efectiva que una dosis de 100 milicuries. Con respecto al método de preparación, estudios retrospectivos han mostrado que en pacientes con enfermedad linfonodal no hay diferencia entre la TSH recombinante y el hipotiroidismo, y por lo tanto ambos métodos de preparación son recomendados en este grupo de pacientes. Un último aspecto es qué hacer con los pacientes que han tenido recurrencia y que han sido reoperados por recurrencia. Una conducta habitual en este grupo de pacientes era volver a administrar una dosis de 100 a 150 milicuries. Sin embargo, no existe una evidencia científica que haya investigado el rol del yodo radioactivo en estos pacientes con recurrencia. Y nuestra recomendación hoy en día es a no utilizarlo de rutina luego de cada reintervención y evaluar la indicación de su uso según distintos factores como si el paciente usó antes yodo radioactivo o no, qué dosis acumulada ha recibido, cuánto tiempo atrás administró el yodo, cuál es la respuesta luego de esta segunda cirugía, por ejemplo, un paciente que la tiroglobulina le cae a 0 y la ecografía es negativa, con menor razón uno va a esperar un beneficio del yodo radioactivo.
También si hubo captación de yodo radioactivo posterior a la exploración sistémica luego de la dosis inicial, la primera dosis, y también cuáles son los efectos secundarios asociados a la dosis previa de yodo radioactivo. Todo eso se debe considerar en el momento de evaluar si dar una nueva dosis o no. Mi pensamiento particular es que la gran mayoría de los pacientes que han recibido una dosis previa de yodo radioactivo y a pesar de eso tienen enfermedad persistente o recurrente, probablemente son resistentes a yodo radioactivo y no se van a beneficiar de una nueva dosis. En el único caso que uno podría justificar una nueva dosis sería aquellos pacientes que no hayan recibido yodo radioactivo previamente y han tenido una enfermedad recurrente. Bueno, esto es como la evidencia que hay detrás de nuestro protocolo y las sugerencias que esperamos que ayuden en el día a día a la toma de decisiones con respecto a el uso de yodo radioactivo en los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Muchas gracias.